Naupari Marín, y bueno, vamos a llevar un curso de oratoria express en 1 hora, y vamos a hablar un poquito sobre el perfil del orador, ¿no? Y también un poco sobre los temas de debate. He preparado también 2 videos, un video de repente donde indican, ¿no?, cuál es la actitud de una persona que entre en debate con otra sobre un tema polémico, algún tema controversial. Y otro video, digamos, un poco gracioso, ¿no?, donde hay una parodia sobre la relación entre médico y paciente, que también va a tener su fundamento, ¿no?, sobre aquello que no se debe hacer y aquello de cómo tú te debes comportar, cómo debes responder ante una situación o una circunstancia. A ver, vamos a abrir el PPT en un momento. Ok. Vamos a la copita de presentación. Bien, en el chat. Sí se ve, bien. A ver. Vamos a seguir con las flechitas. Bien. Acá tenemos la portada. Este es mi nombre, Malena Naupari Marín, y hemos puesto aquí una frase bien interesante que dice, voy a sacar esto de acá que me fastidia, ahora sí, que dice, el poeta nace, el orador se hace. Vamos a ver. La presentación, vamos a ver hoy día sobre qué es la oratoria, cómo vencer el miedo, ¿no? Y esta es la parte novedosa de este taller, que es la oratoria deliberativa, ¿no?, el debate. Luego vamos a ver las técnicas de acción oratoria, que están muy asociadas también y que comparten, digamos, la actitud dentro de un debate. Ahora, los debates pueden ser debates entre estudiantes escolares, puede ser un debate interuniversitario. Actualmente vemos en la televisión también los debates que hay entre los médicos con respecto a algún medicamento, con respecto a los tratamientos, hacen afirmaciones sobre si la ivermectina va o no va, o hacen de repente críticas sobre el origen de una vacuna, si debemos aceptar la vacuna rusa o debemos rechazar la vacuna de Oxford o viceversa. Sí, tenemos a alguien en el chat. Sí. Muy bien, María del Pilar, el arte de manejar, el hablar y llegar a un determinado grupo y con entendimiento, claro que sí, pero a veces María, vamos a ver algunos videos, sobre todo donde tenemos como personaje a Víctor Zamora, ¿no?, quien va a ser entrevistado por una periodista y él va a cumplir con el perfil de una actitud frente a un ataque, ¿no?, dentro de una entrevista, cómo él responde, cómo se comporta. Gracias, María, por el alcance. Estamos con el chat acá pendiente. Bien, y veremos todas las técnicas de comunicación oratoria, tanto en un estudiante, en un escolar, en un universitario, en un médico, la importancia de la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la paraverbal. Muy bien. Gracias, gracias, María. ¿Y qué más veremos? Vamos a abrir acá la presentación. Y después veremos los objetivos. Somos lo que comunicamos, nos acompañan, nos siguen y nos creen por lo que decimos, pero también por cómo. Una cosa es el qué decimos y otra cosa es el cómo lo decimos, por cómo nos movemos, gesticulamos, miramos y hasta cómo sonreímos. Y el arte de sonreír nos abre puertas. Recordad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conectar con los demás, genera empatía, que ahora en momentos de pandemia resulta fundamental, genera tu escena, tu espacio, ¿no? Y finalmente, la recomendación, sonríe. Y eso es actitud, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias. Imagínense que estoy dictando clase y hay un apagón de repente. Luego me vuelvo a conectar, yo tengo que continuar, no me puedo quedar en frío. O de repente tengo un problema con las imágenes, con la transmisión de ellas. Yo tengo que continuar, no me puedo quedar así petrificada, porque rompo la conexión. Entonces, esas son cosas que se van aprendiendo en el camino, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poco sobre nuestra motivación. Miren, tenemos a Demóstenes, un gran personaje que nació en Atenas, 384 a.C., muere en el 322 a.C. Vamos al chat, hay alguien que de repente quiere acotar algo interesante.
Por supuesto, el tono de voz, me dice Isabel, y la mirada es ahora el tipo de comunicación en tiempos de COVID. Y claro que sí, nos dice Isabel, qué difícil es sonreír en tiempos de COVID. Yo soy docente, soy profesora de niños, y yo tengo que sonreír a través del Zoom, el Meet o la plataforma que voy a dictar, porque ellos están esperando de la profesora lo mejor, a pesar del tiempo de COVID. De repente yo tengo un familiar que se ha contagiado o mi estudiante se encuentra triste. La actitud, Yulisa, es fundamental ante la adversidad, ante cualquier circunstancia. Y vamos a ver, Demóstenes, dentro de muchos personajes, representantes de la oratoria, nos muestra esa conducta que ahora más que antes necesitamos. Así es, Isabel, el Zoom es otro tipo de comunicación. Y hablaba de presencial. Definitivamente hay una gran diferencia, pero ante la circunstancia, ¿qué tenemos que hacer, Isabel? El ser humano es un animal de costumbres, dice Aristóteles, y tiene que asumir una actitud frente a la circunstancia. Ahora tengo que dictar sentada, mirando a la cámara, no personas que me están escuchando y que sé que están recepcionando. Gracias, Yulisa, por la comunicación. Bien, veamos. Tenemos otro personaje, acá está, y es Marco Tulio Cicerón. Muchos lo conocen, lo han escuchado por historia. Nació en Arpinio, 106 a.C., murió en el 43 a.C. Y acá tenemos a Marco Fabio Quintiliano, que es el padre de la retórica, ¿no? En Calahorra, 35 después de Cristo y 96 después de Cristo. Muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer un alto aquí. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, chicos, ¿se sigue viendo? Voy al chat. ¿Se sigue viendo la imagen? ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Se ve la imagen en chiquito? ¿Se sigue viendo el PPT? ¿Sí? Díganme si al chat, por favor. ¿Se ve el PPT? Perfecto. Excelente. Gracias por avisar. Ya. Vamos a dejar la imagen ahí. Vamos a conversar de algunas cosas muy interesantes. Miren. Tenemos que considerar 3 componentes, muchachos. 3 componentes, 3, acuérdense, número cabalístico, en el arte de hablar en público. El orador, el discurso, lo que vas a hablar, y el escenario, el auditorio. Ahora nuestro escenario es virtual, definitivamente. Palabras de Aristóteles. Si hay algo a lo que más temen las personas, a excepción de la muerte, justamente es el miedo a hablar en público. Pero ¿por qué creen que hay un cierto temor al hablar en público? No se preocupe que no estoy en modo presentación. Voy a hablar un poco sobre la motivación de la oratoria. Paula, gracias por avisar. Pero sí se ve por lo menos el PPT. Gracias, Paula. Bien, les decía, las personas tienen miedo de hablar en público. Y aprender oratoria, como ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Recuerden, aprender oratoria es como aprender a nadar. Nadie aprende a nadar si no se mete al agua. Y nadie aprende a hablar en público si no lo hace frente a sus semejantes. Muy bien, tenemos en el chat, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Se ve? Sí se ve desde su ordenador. Ya, genial. Genial que se vea el PPT. Bien, ahora, hay 3 objetivos bien importantes. Nosotros tenemos que lograr 3 metas. Primero, lograr ser elocuentes. ¿Para qué quiero lograr la elocuencia? O sea, mi capacidad de persuasión al momento de decirte algo. Es lograr que me prestes atención, que me mires, el contacto visual, ¿no? Yo puedo iniciar mi discurso de repente con una interrogación, con una pregunta bastante retórica. Puedo empezar mi discurso contando una anécdota para lograr justamente esa conexión de la que hablábamos. Puedo citar, como hace un rato, cité a Aristóteles, la frase famosa de alguien, la frase famosa de algún autor, de algún filósofo. Puedo también proponer una analogía o simplemente utilizar la ironía socrática. Y logro la elocuencia. Y logro la elocuencia para ser justamente persuasiva, para que el otro me comprenda. Alguien dirá, Miss,
Cuando llegó Colón con toda su comitiva, pobrecitos los indígenas, nadie le entendió, eran dos idiomas distintos. Así que yo discrepo con la historia y se genera la polémica. Para mí eso no sería un encuentro de dos mundos, eso fue un genocidio. Los historiadores, siempre generando la controversia y la polémica, recordando en 1492 el encuentro de dos mundos. Que me comprendan. De hecho, ahí nadie comprendió a nadie. Es decir, estar en la capacidad de exponer de manera coherente, distinguiendo pues la jerarquía, siempre hay jerarquía de ideas, la idea principal, la idea secundaria, los datos concretos, y también demostrando mi capacidad argumentativa. Y esa capacidad argumentativa es la que tiene, o es la pieza fundamental, el pilar de un debate, de cualquier índole. Ahora, ¿qué más tengo aparte de ser elocuente, ser persuasivo? Tengo que ser conmovedora. ¿Para qué? Para que me crean. Muy bien. Esto quiere decir conectar mente y corazón. ¿Con quién? Con tu audiencia. Que se queden con tus ideas, con tus palabras. Unas palabras sinceras, unas palabras honestas y con pasión conmueven hasta las personas más duras de carácter. Tienes que estar, el orador, el que habla, tiene que estar totalmente convencido de lo que transmite a su audiencia. Estar totalmente conectado con sus sentimientos, con sus gestos, sus movimientos sincronizados con sus palabras. Y para cumplir con nuestros objetivos es preciso cumplir con los siguientes acuerdos. Prestar atención 100%. Participar como lo han hecho las compañeras a través del chat. Yo acepto las acotaciones, voy a estar al pendiente si escriben algo. Muy bien, presentar la disposición, pero ¿saben para qué? Disposición para desaprender, o sea, me tengo que despojar de ciertos prejuicios, ciertos mitos, ciertas pseudoideas que uno tiene. Por ejemplo, cuando te dicen, si tienes miedo de hablar al público, te paras y miras al frente, como si miraras un punto. ¿Y a quién le estás hablando? ¿Cómo conectas? ¿Cómo conectas con la audiencia si miras al frente? ¿Ves? Entonces es importante desde que un orador, un conferencista entra al escenario, que entre en contacto con la gente, para que logre esa conexión. Participar al máximo en el taller, como muy bien lo estamos haciendo desde ahorita, dijimos, y proyectar una imagen positiva a pesar de los tiempos de COVID, a pesar de que es una incertidumbre total, si llegará o no la vacuna, si volveremos a las clases presenciales. De esta manera nos convertiremos en excelentes profesionales y sobre todo en personas emprendedoras del siglo XXI. Muy bien, ¿quién inventó la oratoria? Me dirán, ¿quién la inventó? La oratoria nace en Sicilia y se desarrolla fundamentalmente en Grecia, donde fue considerado un instrumento para alcanzar el prestigio y el poder político. Sí, señores, la política ahí, ese es su escenario. Alguien en el chat quiere agregar algo. Pero no olvidarse que se debe tener conocimiento de lo que creemos y de lo que nos pueden presentar para rebatirnos, si no fácilmente perdemos la atención y el auditorio, definitivamente. Definitivamente, el marco de creencias tiene que entrar en conciliación con tu auditorio, definitivamente. Y si no, recuerden el valor de la tolerancia, tener apertura, open mind. Definitivamente, tienes que aceptar al otro y tú tratar por otros caminos de convencerlo de tu posición, de tu postura, porque tienes que ofrecerle múltiples miradas a un solo asunto. Pero claro, dirá, profesora, si son discursos cerrados como los de la política, los religiosos, ahora vamos a ver algunos temas dentro del contexto de la medicina, hasta ahora están sobre el tapete como mociones de debate entre estudiantes, entre universitarios y también. Entonces dijimos que la oratoria nace en Sicilia, se desarrolla fundamentalmente en Grecia. Eso no hay que olvidar. Y uno de los personajes más representativos es Demóstenes. Por supuesto, Pauli, el fútbol recontra polémico, definitivamente. ¿Cómo llegar a esos acuerdos? He ahí el detalle. Demóstenes es un ejemplo y que siempre cito a mis estudiantes de debate a seguir. Fue uno de los oradores más importantes de la historia y un importante político ateniense. Nace en Atenas en el año 384 a.C. y fallece en Calauria en el año 322. Sus dotes de oratoria constituyen la última expresión significativa de las proezas intelectuales atenienses y permiten el acceso a los detalles de la política y la cultura de la antigua Grecia
durante el siglo IV a.C. ¿Alguien en el chat quiere agregar algo? En estos discursos cerrados hay que colectivamente, pero como te digo, hay un marco de creencias que se impone. Ahora, ¿cómo desbaratar? He ahí el detalle. Y de acuerdo al avance del tiempo, las ideas se componen y se desbaratan todo el tiempo. Por eso tenemos que aprender a desaprender. Es un término que está en boga en estos momentos del COVID. Recibido de la naturaleza, o sea que viene de fábrica, ¿no? Viene con nosotros y acrecentando con el ejercicio. O sea, el valor de la perseverancia, el ejercicio. Todo lo empleado en la oratoria, llegando a exceder en energía y vehemencia a todos los que compitieron con él en la tribuna y en el foro. Ya me dijeron, profesor, el contexto de Demóstenes era la política, definitivamente. Demóstenes, a pesar de todo, él tenía varios defectos físicos que tuvo que aprender a superar. Su salud era frágil, constantemente estaba enfermo. Pero lo más grave es que padece. ¿Cómo, profesor, un tartamudo puede ser el padre de la oratoria? Esto, por supuesto, era un obstáculo gigantesco para convertirse en una figura pública, como él lo deseaba. Sin embargo, miren, escuchen, con perseverancia y trabajo, porque habla de los ejercicios que él realizaba, finalmente encontró la manera de que su voz que ustedes me escuchan, y su pensamiento se reconocieran. Demóstenes asumió las burlas y las críticas como un desafío a su carácter. Había crecido solo y esto le había fortalecido el temperamento. ¿Cuántas cosas intervienen? Para eso decidió luchar contra sus propias limitaciones, para lograr lo que anhelaba ser el mejor orador. Nadie creía que pudiera lograrlo. Un tartamudo quería ser orador. Entonces, cuenta la historia o la leyenda que Demóstenes impuso un severo régimen, ese mismo se lo creó para superar sus dificultades. Lo primero que hizo, afeitarse la cabeza, porque en aquel tiempo era muy mal visto que alguien se dejara ver si no tenía cabello. Cuando salían las primeras luces del sol, Demóstenes iba a la playa. Allí le gritaba al astro rey con todas sus fuerzas. Su objetivo era antes en la oratoria, por supuesto. Había aceptado el consejo de aquel personaje anónimo que es una oportunidad, y fue una gran oportunidad a él. Él le sacó toda la ventaja a ese consejo de aquel personaje anónimo que se había burlado de él. Muy particular, se echaba un puñado de piedras en la boca y se ponía un cuchillo. Pero nos pondremos un lápiz. Se ponía el cuchillo y así se obligaba a hablar sin tartamudear. Después de varios años con esta disciplina de entrenamiento, Demóstenes logra hablar normalmente. Desde entonces participó activamente de la vida legal y política de su ciudad. Se dice que sus discursos eran ovacionados, aplaudidos, loados por miles de personas. Entonces, después de escuchar esta lección de vida, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas actitudes que habitan en nuestra mente y cuál nos conviene conservar? ¿Alguien tiene idea qué actitudes nos invaden al momento de querer aprender oratoria? O antes de querer aprender oratoria, ¿qué actitudes tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos con este ejercicio, con este taller tan interesante? La independencia. ¿Por qué? Ser independiente es ser una persona positiva, una persona... Podremos conservar la dependencia es no definir nuestra personalidad, no estamos perfilados, siempre estamos esperando una orden
esperando que otro nos ayude para poder sobresalir. El conformismo, vivir estancados, sin ambiciones, es carecer de espíritu de superación. La mediocridad, otras actitudes que no nos convienen conservar, es tener un carácter inestable, se entusiasma muy rápido, pero es la independencia. Por eso nace de la seguridad de lo que deseamos comunicar. Y aquello que deseamos comunicar, Gladys, nosotros tenemos que estar totalmente convencidos de lo que vamos a hacer. Muy bien, estamos en el chat, estoy atenta al chat. Ah, ya, perfecto, se escucha. Entonces, ser personas independientes, tenemos que desaprender esa idea de la dependencia, dejar de lado el conformismo y la mediocridad. Y a veces nos ha pasado, ¿eh? A todos, te entusiasmas, como la espuma de la cerveza que se eleva. Pero ante la primera dificultad, ¿qué ocurre? Es como cuando te pinchan el globo, ¡plá!, revienta. Te desmoronas, te desanimas y abandonas lo emprendido. ¿Y quién responde? ¿Qué valor responde ante esta actitud negativa? La resiliencia. Y en tiempos de COVID, por el contexto, porque nuestro taller tiene que responder al contexto actual, entonces tenemos que desaprender esa actitud. Bien, vamos a volver a nuestro Marco Tulio, Marco Fabio Quintiliano. ¿Qué es la oratoria? Miren, tengo dos íconos. Dirán la profesora, ¿y en quién se inspira la profesora? Meny Rey. Algunas personas de repente la recuerdan, a Meny Rey, y tenemos al recordado Miguel Ángel Cornejo, que ya ha pasado a mejor vida. Sin embargo, Meny Rey aún está activa y dicta actualmente sus cursos de comunicación efectiva, y yo he sido su alumna. He tenido el agrado de conocer a esta gran mujer. La oratoria es el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos principalmente de manera oral, con claridad, facilidad y sin temores ante un público numeroso y variado, con la intención de transmitir un determinado mensaje. Veamos aquí. ¿Cuánto tengo que ensayar? Bastante. Bastante. Preparar tu libreto. Internalizar lo que vas a comunicar. Y luego dejar que fluya. Obviamente dirán, profesora, pero entonces primero yo tendría que, algo así como memorizar, entra comprensión. Ahora, tienes que establecer una jerarquía de información. ¿Qué vas a decir primero? ¿Qué vas a decir después? Y estas ideas deben estar concatenadas. Y luego, ensayarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Tanto ensayarlo, se internaliza, por no decir se memoriza, porque es, vamos a usar un término eufemístico, que suene bien. O sea, internalizarlo. Y luego, ya puedo difundirlo. Y el difundirlo va a fluir, porque mi cabeza va a comenzar a procesar esa información. Y a medida que yo me voy conectando con el público, el cual no debo dejar de lado, a través del contacto visual, a través de mi lenguaje paraverbal, va a ir fluyendo la idea. Y van a ir los demás participando. Eso es interrumpir, participar, pidiendo la palabra. Y se da el riquísimo intercambio de ideas. Y finalmente, no hay que perder la perspectiva, porque siempre vas a encontrar, y le pasaba a mis alumnos de debate, cuando estaban al frente, en el podio, en pleno escenario, enfrentándose a otro colegio, que de repente alguien del público, un padre de familia, el entrenador de repente del otro equipo, decía muecas, movía la cabeza, y un niño, un estudiante que esa actitud de un adulto, usted, sus pacientes, entran en contacto con otro profesional y le ven la cara, la mirada, porque ya saben que hay un lenguaje paraverbal detrás del lenguaje verbal. Y ustedes no se pueden dar con lo que tú te has trazado. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Pasar un video, ¿no?, donde vamos a ver a Víctor Zamora y cómo este personaje, a ver, vamos al chat, alguien me está hablando en el chat,
¿qué es más importante, la actitud o el carácter para ser un buen orador? Justamente este acróstico que van a leer aquí lo escribió Miguel Ángel Cornejo. Un acróstico importante, acá lo vamos a ver en la propia presentación. Ahí, se adelantó. Acá está. La actitud es la conducta que tiene el orador, el debatiente, el querente, el que conferioso de cuántos espíritus. Y dice acá dice actitud en nuestro acróstico. De activo por encima de las circunstancias. A ver, en el chat, ¿alguien quiere participar? ¿Está mal el audio otra vez? ¿Ahora me escuchan? Sí, aló, aló. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Hola? A ver, en el chat díganme, por favor. Ya. Entonces, la A de activo, conocimiento de mí mismo. Autocontrol. Un cuarto, yo he visto, profesora, yo he visto. Hay momentos en que se escucha entrecortado. Ya, seguimos. Bien. Gracias por avisar. Me estoy acercando al auricular. ¿Alguien ha visto el debate presidencial entre Biden y Donald Trump? ¿No? A ver, en el chat, ¿alguien me dirá? Sí, me dicen que arreglen el audio, se escucha entrecortado. A ver, qué raro. ¿Ahora me escuchan bien? Isabel, ¿me escuchas bien? Escríbame en el chat, por favor. ¿Se escucha claro? ¿Sí? Bien. La T, tenacidad. Insistir, nunca recular hasta lograrlo. La I, interés genuino. Un interés, muy bien, Yulisa, gracias. Un interés genuino es servir antes que recibir. Atención concentrada. La T, trascendente. Mi actitud afecta a todos los que me rodean. A todos. Muy bien. Y la U, única, singular e irrepetible, interesante, sentirse bien tratado. Y la de ¿hay alguien por aquí que está hablando? Probablemente, ¿no? Ya escapa de repente a nosotros, pero tengamos paciencia. Vamos a pasar el video, a ver, un momento. Y ha puesto varias cortapisas. Las pruebas moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico, tanto individual como poblacional. ¿Eso es verdad? Eso es lo que me reporta el Instituto Nacional de Salud después de hacer la evaluación de las pruebas rápidas que nosotros habíamos comprado. Usted es doctor en salud pública. Le voy a preguntar, luego también le va a caer el proceso al jefe del INS, porque también ha hecho y ha puesto varias cortapisas a los que querían hacer más pruebas y no tenían la licencia del INS. No me importa hoy día el INS, yo estoy hablando con Víctor Zamora, que ha sido el ministro de Salud de mi país durante la peor pandemia. ¿Esto es verdad, doctor? ¿Es verdad que las moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico? A ver, biológicamente no. No son equivalentes. ¿Y por qué lo dice usted? En condiciones de epidemia y en la que nos encontramos en el Perú, cuando tú no tienes ese producto. Yo también hubiese querido tener billones de pruebas moleculares y múltiples laboratorios y cantidad de trabajadores de la salud,
procesando ¿Y la por qué muestra. no fue más sincero? ¿Por qué engañaron al pueblo? ¿Por qué le dijo en esta misma conferencia, nosotros proponemos, no, ustedes han engañado, discúlpeme, yo también me indigno, usted se indigna porque yo soy, bueno, ya, en fin. Otra vez. Usted ha dicho, doctor, está escrito, nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada. Pero doctor, es una epidemia, ha muerto gente por falsos positivos, por falsos negativos. En condiciones de epidemia. No sea considerada complementaria, sino equivalente. Peor, doctor, la gente se estaba muriendo. En condiciones de epidemia, como la nuestra. Sí. Con debilidad institucional. Porque, había plata, doctor, han regalado en Reactiva y no pueden comprar millones de pruebas. Hola, chicos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Bien, quiero opiniones. Pueden encender el micrófono. ¿Quién dijo yo? Clarita. A ver. Zaida, Chanel, Talía, Elizabeth, Karen. Quiero opiniones. A ver, Yulisa. J. Pai, que la estoy viendo. A ver, ¿qué opinan de la actitud de Víctor Zamora? ¿Cómo lo trata la señora Leiva, la periodista? ¿Y qué actitud tiene ante el cuestionamiento sobre si son complementarios o equivalentes estos medicamentos? Yulisa, ¿alguien quiere opinar? Enciendan su micrófono, sin miedo. Aló, Malena, solamente por el chat del Zoom, por la cantidad de participantes, como son más de 120, sí, por favor, okay. Muchas gracias. Chévere. Nos vamos entonces al chat. Vamos a ver, abrir el chat. Ajá. Me dicen, desafiante la periodista, está a la defensiva, claro que sí, lo trata horrible, no tendría por qué aguantarla, no se altera el doctor. Él conserva la calma, no golpea la mesa, no se molesta. Milagro es bastante confrontacional, él está relajado, no le impacta mucho el cuestionamiento. ¿De dónde se agarra el doctor? ¿De dónde se agarra? ¿Qué argumento utiliza para que responda al cuestionamiento de Milagros Leiva? Y Leiva dice, tienen muy mala actitud, muy populista. Ah, excelente, lo ataca, la periodista se lo come vivo, me dice Zaida. El exministro de Salud, Víctor, mantuvo la calma a pesar de que Milagros Leiva estaba bastante altiva. Así es, Areli. Y J. Pai me dice que no fue en su momento. Karim, Zamora está tranquilo. Sí, Isabel. ¿Saben qué? ¿Cómo él se ampara? ¿De qué se agarra? Se agarra del contexto, de la situación, de las condiciones de epidemia. Así es, Paulia. De las condiciones de epidemia como la que está viviendo el Perú y que hay toda una debilidad institucional. Entonces, se agarra del contexto, sí, Jenny. Entonces, la persona no puede perder la calma, debe conservar la actitud y saber cómo responder al periodista, en este caso que es bastante confrontacional, como la gran mayoría de periodistas, que quieren de repente hacer pisar el palito al entrevistado. Pierden los papeles, como Donald Trump los pierde, inyéctate, pues a tus venas, se acabó el COVID. O desafiante, tú no usas la mascarilla, tira su mascarilla lejos, ahora tiene COVID. Y pudieron ver, y los invito a que vean el debate entre Biden y Trump. Excelente, para decir que eso no se debe hacer. Lo que no se debe hacer en un debate, jamás. Muy bien. Y me dice Gladys, la entrevistadora utiliza los medios para llamar la atención, definitivamente. Volvemos al PPT. Vamos a regresar a nuestro PPT. Vamos a compartir. Nos habíamos quedado aquí. Acá. Acá. Vamos al PPT. Lo vamos a agrandar. A ver. Entonces, definitivamente Víctor Zamora cumple con este acróstico del orador, lo que debe hacer el orador, el perfil del orador. Vamos a ver, ¿hay alguien que quiere opinar? Vamos al chat.
Nadie todavía. A ver. Ah, ya, muy bien, voy a colgar el link, voy a colgarlo en el PPT para que lo busquen, lo vean y lo analicen. Y es un modelo de cómo debe comportarse y sobre todo una persona, claro, la ecuanimidad de una persona que trabaja en el sector salud, que hoy en día toda la población está atenta a lo que va a decir y cómo lo va a decir. Así es. Muy bien. ¿Qué más sigue en nuestro PPT? Avanzamos. Dice, temas controversiales o polémicos. Miren aquí. ¿Qué es el debate? ¿Alguien en el chat? ¿Alguien en el chat? No se preocupe, Yulisa. Vamos a controlar los impulsos. ¿Saben cómo se llama eso? Gadamer. Voy a ponerlo con imprenta. Inteligencia emocional. ¿Sí o no? Todos habrán leído algo sobre ello. Controlar los impulsos. Así es. Y en tiempos de COVID, la inteligencia emocional es tarea de todos, del que recibe y del que da, de ambos. Así es. Vamos a ver ahora qué es el debate. El debate es una forma de comunicarse que consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. El encuentro se realiza entre dos partes o más, dos personas o grupos, en el que un asunto específico es abordado desde diferentes concepciones. ¿Cómo es eso de concepciones? Perspectivas. ¿Cómo es eso de perspectivas? Marcos de creencias, primero cuando estamos en casa, entre familiares, pero las personas que tienen estudios académicos, ya estos marcos se convierten en marcos teóricos. Veamos en el chat. Tratar con mucho respeto, a pesar de las ironías, claro que sí, JPay. Karina me dice exacto, modular las emociones, definitivamente. Recuerda que yo tengo que lograr la conexión. En la primera imagen podemos ver, yo trabajaba en el colegio Trilce Comas durante 13 años y era la entrenadora de mis chicos de debate de tercero, cuarto y quinto, y aquí habíamos ganado por tercera vez el campeonato de debate Intertrilce. La que vemos aquí es la directora y la representante del colegio Trilce Marzano, ¿no? Trilce Sur le llaman, donde el dueño es el señor Lazo, y nosotros éramos del local del señor Noli. Él es el director, el señor Jaime Díaz, contento, feliz de levantar por tercera vez la copa, pero requiere un trabajo bastante profundo y mucha voluntad de mis estudiantes para ensayar una y otra vez, investigar, buscar y desechar tanta información para luego procesarla, afinarla, pulirla y poderla tener en la mente y también en los documentos, las fuentes para poder citar oportunamente y poder derrotar al equipo contrincante. Y aquí también estoy en un debate y ella me está mirando, ella es la moderadora, ¿no?, sobre el tema tan controvertido que es hablar de la mujer, del rol de la mujer, pero ya no desde una perspectiva histórica, sino de una perspectiva filosófica, ¿no?, que es el quehacer al que hoy en día me encargo. Vamos al chat, ¿qué nos dicen aquí? Así es satisfactorio por el logro formado. Gracias, Paula, definitivamente. Y los estudiantes son los más beneficiados. Y yo también, porque también aprendo bastante de ellos. Ahora estos muchachos ya están en la universidad estudiando y están participando en ligas de debate interuniversitario. Así es, Gladys, saber manejar los conocimientos y brindar un mensaje adecuado al tema que se está tratando, definitivamente. ¿No? El tema del debate. La siguiente diapositiva. Vamos a ver, miren lo que he propuesto aquí para generar polémica y que en el chat, definitivamente, Zaira, desde el colegio es importante la formación. Gracias a Dios, los debates ahora sí han llegado a los colegios nacionales, a los colegios privados, definitivamente. Me alegra, porque se forma conciencia crítica en los estudiantes para tener mejores sufragadores, mejores electores, ya que estamos en crisis actualmente con la elección de presidentes y demás. Dice, la violencia de género impregna todos los estamentos de la sociedad y por supuesto también el ámbito médico. Si esto lo llevamos al ámbito de la obstetricia, nos encontramos con que millones de mujeres son atendidas en el parto como sujetos sin capacidad de decisión. ¿Qué es esto? Se las infantiliza, se las trata como si no tuvieran capacidad de controlar un proceso que, recordemos, no es patológico. Miren las imágenes, bastante sugerentes, cómo dar a luz sentada, echada, parada en mi casa, en el hospital, y la pregunta, la emoción, la que genera polémica, ¿es el parto
un procedimiento excepcional entre los procesos hospitalarios más dado al maltrato. Veamos en el chat qué nos dicen. Opiniones. Sí, siempre debemos aceptar el debate. Cuando nos proponen debatir, a veces considero evaluar con quién se debate, no solo aceptar en el contexto de marketing personal, con humildad y respeto. Pienso que a veces se debe debatir con quien consideres que va a estar a la misma altura de conocimientos del tema. Y se debe aceptar siempre, profesor. Gracias por tu acotación, estimada. A ver, vamos a proceder. Claro que sí, Olguita, definitivamente. Tenemos que estar a una especie de igualdad de condiciones. Pero ¿qué ocurre cuando es el paciente que entra en debate con nosotros? No necesariamente es un profesional de la salud. Podría ser un profesional en otra área. Entonces, ¿cómo lidiar? ¿Cómo no perder los papeles? ¿Y saben qué? ¿Cómo cumplir la función de pedagogo dentro de la medicina? Educar al paciente. Reconducir el conocimiento del paciente. Hacer que el paciente desaprenda y aprenda lo que el profesional de la salud sabe, conoce y además porque tiene un correlato fáctico que lo avala. Las fuentes, las pruebas. Así es. Es muy frecuente esto. Y este es un tema bastante polémico. Ahora vamos a ver alguna otra cosa. ¿Sí? ¿Alguien más en el chat? Es básico estar informado y actualizado con nuestros conocimientos. Definitivamente. A ver un momento, vamos acá. Vamos a conversar un poco sobre la cuestión del debate. El debate es un acto de comunicación. Vamos al chat, ¿alguien una inquietud? Sí, me escuchan y ven PPT. Perfecto. Desde que se ha generado el empoderamiento, me dice Gladys, del profesional sobre el usuario, que hoy se les dice clientes. Excelente, Gladys, qué lindo término. Me recuerdas a Gregorio Sansa, la obra de Kafka. Se ha deshumanizado mucho la atención del parto. Deshumanizado. Excelente punto. Bien, Maritza, ahí quería llegar. Educación e instrucción con ternura. Buen punto, Maritza. Vamos con lo que decíamos. El debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema polémico entre dos o más personas. Tienen un carácter argumentativo. ¿Cómo es eso argumentativo? Porque siempre voy a tener que expresar las razones que avalen mi premisa. ¿Cuál es mi premisa? La tesis. ¿Qué es la tesis? Es la postura que yo voy a tomar frente a un problema. ¿Muerte digna o eutanasia? Oye, pero si es lo mismo. No, un momentito, no es lo mismo. Y comienza la discusión. A eso me refiero. Temas de corte controvertido, polémicos. Oye, toma ivermectina nomás, toma para que no te dé COVID. Tienes que prevenir. Caramba, la ivermectina lo toman los caballos, los perros, los animales. Total, ¿en qué estamos? Temas que generan polémica y que son de carácter argumentativo, dirigidos generalmente por una persona que asume el rol de moderador. Siempre en el centro habrá un moderador para que éste pueda hacer participar a todos de manera equitativa. ¿Sí? Y en el debate tengan garantizada la formulación de su opinión, aunque no se trata de una disputa que busque un ganador, sino más bien de poder conocer las instancias o las distintas posturas que hay sobre un determinado tema. Normalmente siempre se habla de quién lo ha ganado. En tanto, esto último se va a medir por quién es el que mejor defiende una idea, más por el que quién tiene la razón. Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea necesario dar a conocer o defender las opiniones sobre un tema determinado o para facilitar la decisión por alguna postura. Atendiendo a estos dos objetivos es que normalmente los debates son muy utilizados y también se han convertido en el último tiempo en las grandes estrellas de cualquier campaña política, en cualquier país del mundo, ya que a través de esto los ciudadanos tienen la posibilidad de ver frente a frente a los candidatos, como les dije, Donald Trump y Biden, que se presentan para un mismo cargo, como puede ser el presidente de un país, discutiendo, presentando sus plataformas políticas. Y lo más importante es que estos debates se pueden transmitir por televisión y en vivo, y así uno podrá observar las reacciones, los modos y las emociones de estos contrincantes. ¿Cuáles son las características de un debate? Un debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas, a través del respeto,
sin violencia, de lo contrario, se rompe el debate. Ahora, existen tipos generales de debate, depende del ambiente. Hay debates que son formales y hay debates que son informales. Los informales surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo ni estructura, y que permiten intercambiar los puntos contrapuestos, pero de manera armoniosa. Chat, chat, chat. No, estoy hablando, todavía no pasan las diapositivas, todavía no pasan, estoy conversando. Y luego tenemos los... ¿sí? ¿Alguien más en el chat? Ok, muy bien. Y decíamos que estos debates informales suelen ser muy interesantes y genuinos porque afloran los pensamientos y las emociones de cada participante. Profesora, yo he ido por la Plaza San Martín y he visto a las personas que están conversando de política del gobierno. ¿Podría ser ese un tipo de debate informal? Por supuesto. Y tenemos los debates formales, aquellos que suelen tener una estructura que establece los elementos para el orador y los momentos para que la audiencia realice sus preguntas y opine. Incluso pueden contar con un encargado de moderar el encuentro de manera responsable para conservar el orden entre las partes. Un debate informativo que ofrece una autoridad a una audiencia especializada o de prensa. Y mucho cuidado, hemos visto durante la entrevista entre la señora Leiva y el señor Víctor Zamora, que los debates formales, como los de ese tipo, se pueden estructurar con diferentes tonos. Sí, alguien por ahí me dijo, profesora, la voz, ¿cómo dice lo que dice? Un tono informativo, la información se debe debatir, se presenta de manera completa, basada en hechos y evidencias. Un orador puede ser quien presente estos datos y la audiencia puede ser quien realice las preguntas para despejar las dudas. Un tono argumentativo. Los datos que intentan dar las razones sobre un punto de vista deben tener el respaldo de las fuentes confiables. Ahora que hay tanto coronabulos, los fake news, ¿sí o no? Las fuentes confiables, para que lo avale, para que el debate no resulte una discusión bizantina entre las posturas contrapuestas. Y, lo más importante, el tono persuasivo. Un orador puede tener la intención de convencer a una audiencia, pero para eso va a emplear técnicas de convencimiento, desde la lógica, la emoción y la empatía. Muy bien. Ahora vamos a pasar otra imagen interesante. Nos habíamos quedado aquí. ¿Están viendo la imagen? Sí, todos. Díganme si en el chat ven la imagen. ¿Está en grande? Sí, por favor. ¿Se ve la imagen? Perfecto. Gracias, Yulisa. Perfecto. Vamos a continuar. Miren esto, la gran controversia, el parto en casa. A ver, vamos al chat. Karina, gracias Maritza, gracias Yulisa. Miren esto, si el problema es el trato recibido en los hospitales, ¿por qué no parir en casa? Es un error comparar cómo son ahora los partos en casa con los de décadas atrás. ¿Alguien tiene una opinión sobre ello? ¿Alguien ha dado a luz en su casa? ¿Conoce a alguien que dé a luz en casa? De repente por tiempos de COVID, temen ir a las clínicas u hospitales. ¿Alguien? A ver, esperamos en el chat, participación. ¿Por qué no parir en casa? ¿Cuántos están a favor de parir en casa? ¿Alguien dirá, por el contexto, profesora, de acuerdo a la circunstancia? A ver, ¿alguien quiere responder? Sí, me dice Jatapaev, es súper cómodo e importante para la gestante. Hoy existe un grupo de colegas que están atendiendo en casa. Excelente, Gladys. Genial. Paulia me dice que en los hospitales fueron separados los bebés. Claro. Entonces de repente vamos a volver a los tiempos antiguos, pero con tecnología. Interesante, gracias. Otro PPT que hemos preparado aquí dice, leyes priman. Miren esta palabra, ¿ven? El chat, ¿alguien más? Es súper importante que la madre sepa que es uno de sus derechos, tener que parir en su casa. Actualmente se sienten más seguras para ir en casa. Definitivamente, Zaida, tiempos de COVID, a todo el mundo le da miedo contagiarse. El parto en casa, me dice Jenny, se está convirtiendo en una buena alternativa, atendida con personal capacitado y usando un plan B en caso de complicaciones. Excelente, con precauciones. Yulisa me dice, el parto en casa debe ser considerado un derecho de la mujer. Excelente iniciativa, Yulisa. Mira con las imágenes, con lo que hemos hablado, cuántas ideas fluyen. Debemos tomar nota y podemos hacer alguna propuesta. Y miren este
otro tema controvertido. Leyes priman el paliativismo. ¿Quién sabe sobre medicina paliativa? ¿A qué se refiere? Sobre el debate de la eutanasia. Hablar sobre eutanasia o suicidio asistido en el país, el Perú, un país tan conservador, conlleva estrellarse contra principios, se va contra la ley, principios morales, religiosos y éticos muy arraigados a la sociedad. Hablar de una muerte digna es algo innecesario y hasta absurdo. Miren esta postura, porque acá está el conector causal, aquí viene el argumento, la muerte ocurre tarde o temprano. Lo importante es todo lo que ocurrió antes de ese momento. Por eso, conector de conclusión, debemos hablar de vida digna hasta la muerte, no de muerte digna. Miren, aquí hay otra manera de pensar. Vamos al chat, opiniones. Actualmente, me dice JPay, es una necesidad de seguridad para ella y su familia ante la crisis por COVID. Definitivamente, JPay, responda a la circunstancia. Gladys, la atención de parto en casa no debe ser patológico. Si sabemos que parir en casa es una costumbre excelente de nuestro país, rescatamos entonces aquello que nos es genuino, aquello que nos pertenece. Excelente, Gladys. Ese es un argumento. ¿Y qué opinan de esto? ¿Eutanasia, muerte digna o paliativismo? Vamos al chat. Jenny me dice que se debe nacer en casa, rodeado de la familia, y se debe morir en casa de la misma manera. ¡Qué lindo, Jenny! Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, presentamos otro PPT. Y para terminar nuestra disertación, la comunicación médico-paciente. Se asume que la comunicación médico-paciente es un proceso intencionado de relación y comunicación interpersonal, verbal, lo que viene en oratoria, no verbal y escrita, donde el médico demuestra habilidades comunicativas durante el intercambio con el paciente. Sin embargo, viene la pregunta del millón. ¿Utiliza las vías adecuadas? Respóndame, por favor. Opiniones. ¿Utiliza las vías adecuadas para informarle cuando sea oportuno y necesario hacerlo? Vámonos al chat, ¿qué nos dicen? Eutanasia debería ser un derecho, me dice JPay. Gladys, la eutanasia no está en discusión en nuestro país, pero podría, ante la circunstancia, ponerse sobre el tapete. Lamentablemente, me dice JPay. No todos concuerdan. Ahora, ¿qué opinan sobre la comunicación médico-paciente? ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido? Ese acróstico del señor Cornejo sobre la actitud, ya sea frente a otro profesional de la salud o frente a un paciente. Y todos los pacientes no son iguales. En comunicación no verbal, sí es la más agresiva en este país. Concuerdo contigo, Isabel. Así es. Veamos. Dice aquí, a ver cómo saco esto de acá, porque puedan ver. A ver, Yulisa estaba escribiendo algo. No todos los médicos lo hacen. Debería ser más cálida, pero no sucede en salud ni en el MINSA. Y hablando de ello, escuchen esto, habilidades para la expresión, posibilidad para expresar, transmitir y recibir mensajes de naturaleza verbal o no verbal. Los componentes que intervienen en estas son. Voy a leer una por una y luego voy a pasar un sketch donde se va a parodiar el trato que nos dan en salud. Es algo de repente para reírse un rato, pero si luego lo miramos como profesionales, nos va a generar muchas ideas encontradas. Vamos al chat, ¿qué nos dicen? Hoy la medicina ha cambiado, me dice Gladys, mucho, porque estamos en un sistema de salud de corte americano, que toman en cuanto a análisis antes de anamnesis, donde realizaría una adecuada información para discernir. No hay empatía, me dice Yulisa, del médico con el paciente. El médico solo trata la dolencia, no solo trata la dolencia, debe escuchar y dar oportunidad de que el paciente diga sus sentimientos en esos momentos. El personal de salud debe llevar un curso intensivo en consejería. Buen punto, Isabel. Veamos, favorecer la comunicación a través de la expresión facial. Mostrar porte y aspecto profesional, saludar al paciente, presentarse al paciente, introducir la entrevista, adecuar el lenguaje
al nivel cultural del paciente. Alguien dijo por ahí, ¿cómo yo genero el debate, la conversación o el diálogo si esa persona no está a mi altura? Adecuar el lenguaje, usar lenguaje no vulgar, realizar preguntas abiertas, oportunas, demostrar respeto al paciente como persona, interrumpir al paciente si es necesario, realizar gesticulaciones apropiadas, mantener postura correcta al sentarse, utilizar un tono de voz adecuado, regular el tiempo de duración de la entrevista, indagar sobre dudas y expectativas, despedir al paciente. Vamos en el chat, tenemos algunas participaciones. La mujer es sensible, delicada, más aún si está embarazada, definitivamente. Disculpe, no concluí la frase 5, es para discernir, así es, sí, la capté, Gladys, y analizar mejor sobre la dolencia del paciente. Falta humanización, me dice Zaida, en el sistema de la salud. J. Pai me dice, el paciente necesita información y educación, y esa es la labor del médico, definitivamente. Perdone, tengo que salir, me dice Yesenia, no te preocupes, Yesenia. Gracias por el reconocimiento. No utilizar el teléfono en la consulta. El pobre paciente te está diciendo todo lo que siente y tú estás... Sí. Claro, es una mala respuesta, es una falta de empatía, un desinterés total, definitivamente. Vamos a ver este último video, que para algunos puede causar risa, pero para muchos de nosotros indignación. Voy a apagar mi micrófono y mi video, mi imagen, no se preocupen. Voy a pasar el video, esperen unos minutos. Pasa. Ingresemos a Exsalud. Mira, acá hay un caso. A ver, veamos. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué tanta bulla? ¿Qué pasa? ¡Enfermero! Enfermero, llame al doctor, por favor. Oye, yo soy el doctor. ¿Qué cosa vienes acá a insultar de enfermero? ¿Quién es enfermero? ¿A quién le dices enfermero tú? ¿Ah? ¿Qué tanta bulla se estás haciendo acá? Mira, por favor, ¿sabes qué cosa? Compórtate, por favor, ¿ah? ¿Ya? Todos los vecinos se van a levantar ahorita por tu culpa, así que compórtate, por favor. ¿Ya? Por último, yo soy un médico cirujano, señor. Médico cirujano, atiéndalo bien. Ya no puedo más. ¿Qué cosa es lo que tienes? Ya no puedo más. ¿Qué cosa es lo que tienes? Yo pago mi seguro. Tienes que pagar, pues, hijo, tienes que pagar, no vas a vivir gratis, también tienes que pagar. ¿Cómo tienes plata para tragar? Para eso sí tienes plata. ¿Ah? Por último, a mí respeta, me da nada que enfermero, señor. Soy un médico cirujano. A mí de repente me están confundiendo con el doctor Olaya de repente. ¿Ah? ¿Tú sabes todo lo que me ha costado recoger mi cartón en Azángaro? ¿Ya? Así que tranquilo, espera tu turno ahí nomás. Esto es una basura. Oye, ¿cuál basura? Habla bonito, ¿cuál basura? Respeta, basura es lo que tragas tú. Por último, si estás apurado, mira, ve, acá a 2 cuadritas hay un veterinario. Ahí te vas, hijito, y que te atiendan ahí de una vez, ¿ya? Y no moleste. Silencio. ¿Viste, Alan? Así es el trato, así es el trato. No, me parece que estás haciendo mal las cosas. Oiga, buen hombre, ¿no le parece que usted está exagerando un poco? Yo lo veo a usted rebosante, lleno de vida. Cede usted su lugar a una persona que realmente necesite la emergencia. No es usted egoísta. ¿Ah? ¿Usted me ve bien? Pero por supuesto que sí, lo veo con buena cara, lleno de salud. Si lo dice el presidente, acepto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo no pensaba que estaba tan mal como... Así como yo pensaba. Vaya usted con Dios, señor asegurado. Sí, seguro que estoy bien, ¿no? Ahí está vivo, ¿sí? Vaya. Seguro, ¿no? No, por favor, vaya a su casa. Vaya tranquilo. ¡Jorge! El gordo tiene un hacha clavada en el lomo. Jorge, yo te dije, Alan, eso aquí es normal, ¿ah? Y eso es el principio, nada más. Sigamos viendo. Que eso ha sido un caso en 1.000.000. El seguro es lo mejor para el pueblo. Ah, bueno, entonces sigue mirando. El que sigue, por favor. Yo, doctor. Ya, siéntese, tranquilo, ahí nomás, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Tranquilo ahí, ¿qué pasa? Acá tengo mi número. ¿Cuál es tu número ahí? 1.245.000. No te pases, pues 1.945.000, recién estoy en el 8 y ya estás molestando tú ya. ¿Estás en el 8? Estamos en el 8. Sí, pero hace rato, hace tiempo. Está bien, pues, pero tienes que esperar tu turno, pues. Vamos a pues, oiga, yo también pago mi seguro. Tienes que pagar tu seguro, pendejo, tanto tiempo que tienes que viviendo, tienes que pagar tu seguro.
seguro? Yo soy el número 1, en la época de Odría todavía. ¿En la época de Odría? Claro. Ya, a ver, dime, ¿cuántos años tienes tú? Yo estoy ya yendo para el 96. Estás yendo para el 96, lo que debes ir es al cementerio de una vez, porque la verdad es que tú ya has vivido bastante, viejo. Lo único que estás haciendo tú es quitarle el oxígeno a la gente, ¿ya? Deja que viva la juventud, siéntate, por favor. Espera tu turno. Espera tu turno. A mí no me sirve que seas anciano. Debe de aprender como el señor Piérola, que está tranquilito esperando su turno, no molesta, no dice nada y encima ni respira, creo. ¿Y quién es Piérola? El señor que está sentado acostadito, mira, tranquilo con su corbata. ¿Ah? Uy, se murió el viejo. ¡Muchachos, órganos frescos, al ataque! Llévense este viejo. Llévense este viejo. ¡Ay, prometido! ¡Todavía estoy vivo! ¿Cuál estoy vivo? Vas a saber más que el doctor. Llévenselo, Oye, me guarda la vesícula con el hígado. Mañana tengo un aguadito. ¿Qué les pareció esa parodia? Por favor, vamos con... Me dicen aquí, Seida, es frecuente ver a los médicos egocentristas que ni responden al saludo, que desvalorizan la labor de los demás profesionales de la salud. Ah, claro, los desacreditan a los demás y lamentablemente es una realidad que debería cambiar. No se preocupen, yo les voy a dejar los links de estos sketches que he pasado. Maltrato al paciente, Isabel, no solo médicos, en todo ámbito, definitivamente. Elga me dice que mal estamos, porque claro, la parodia, los humoristas reflejan de alguna manera la realidad. Así es, Yulitza me dice, excelente, pero es una realidad. Muy mala atención, me dice Jessica, no hay calidad con los pacientes, calidad humana, se ha perdido la calidad humana, total maltrato, me dice Karim, J. Así es, algunos médicos no ven el sufrimiento, cumplen el turno y punto. Paula me dice, es la realidad. Saida, lamentablemente se presenta esa situación en algunos lugares, definitivamente, ¿no? Esta imagen que han podido apreciar, donde los pacientes reciben el maltrato de los médicos y sobre todo esta parodia se gesta, se genera, se advierte en los lugares del seguro social, en esos espacios, ¿no? El trato que reciben los pacientes asegurados de salud. Lamentablemente, me dice Ruth, es una realidad que se ve en general en todos los establecimientos de salud pública, definitivamente. Bien, vamos a volver. Ya, listo. Habilidades para la observación. Posibilidad de orientarse en la situación de comunicación a través de cualquier indicador conductual del interlocutor y actuar como receptor. Los componentes que intervienen son observar al paciente con atención mientras conversan. Alguien dijo, el doctor está con el celular y el paciente está declarando sus sentimientos, su malestar. Observar el entorno del paciente. Identificar los cambios en el estado de ánimo del paciente y actuar en consecuencia. Muy bien. Tenemos ahora aquí otro PPT interesante. Habilidades para la relación empática. Posibilidad de lograr un verdadero acercamiento al otro. Los componentes que intervienen, ¿cuáles son? Y habíamos hablado de la empatía. Explorar aspectos psicosociales del paciente, mantener un estilo comunicativo, dialógico, el tú y yo, propiciar el acercamiento afectivo, mostrar interés y preocupación real por los problemas del paciente. Bien. Estamos aquí. ¿Se ve todavía el PPT? ¿Se ve el PPT, chicos? Díganme sí, por favor. ¿Se ve? Escríbanme en el chat. María, Gladys, Yulisa, Ruth, ¿alguien? ¿Se ve el PPT? ¿Sí? Ya, perfecto. Excelente, gracias. Gracias, Jocelyn. Entonces, les decía, a ver, hay bastante todavía, ¿no? Pan por rebanar aquí. Hay mucho de qué hablar en realidad. El tiempo nos queda chico. A ver, alguien en el chat creo que estaba opinando. Voy a ver el chat. Ah, me dicen que sí, gracias. Las palabras claves para esta última parodia y este último punto es la comunicación. La relación médico-paciente
y la formación profesional son uno de los aspectos más debatidos en los últimos años en las instituciones, por ejemplo, de educación superior, pero no acá en el Perú. Debería ser acá en el Perú, pero sí en el extranjero. Cuba, por ejemplo, que está tan avanzada en medicina, ellos reconocen la necesidad de desarrollar un proceso que fortalezca la comunicación y preparación teórico-práctica. ¿Sí? En este contexto ellos consideran que es muy importante los trabajos de investigación que han realizado, ¿no?, que coinciden en que es importante el papel de la comunicación entre el médico y el paciente. Y también es importante todo el proceso de formación de este profesional de la salud. Los pacientes y familiares valoran la buena comunicación con el médico que les atiende. Esperan que además de ser un experto en la salud, sea también capaz, como decían en el chat algunos, de mostrar compasión por medio de sus acciones, de sus gestos, de sus palabras, y sobre todo cuando se trata de pacientes crónicos, gravemente enfermos o dependientes. La formación del médico entonces debería incluir no solamente un aspecto técnico, sino también el acróstico de Miguel Ángel Cornejo, formar actitud desde que es estudiante para poder así desarrollar esa capacidad de adaptación, esa capacidad de sensibilidad por las necesidades, vamos al chat, sí, por el servicio, Karim, sí, este servicio responde a esas necesidades psicológicas, sociales del paciente, dotarle de recursos que le permitan ver, escuchar, sentir, hablar, transmitir y acompañar a estos. En el chat, Isabel, ahora con la mascarilla, buen punto, nuestra comunicación no verbal. Es difícil llegar a nuestros usuarios. Una sonrisa. En el sistema de salud, me dice Jenny, se mide productividad y eso hace que el tiempo que se le dedica al paciente sea limitado. Es más, bastante han puesto tiempo de duración, dicen en la consulta, 15 minutos por paciente. Una barbaridad, me dice Jenny. Buen punto. Se reconoce entonces la necesidad de formar al profesional de la medicina, no solamente en competencias técnicas, científicas, sino que falta desarrollar la competencia humana. Alguien por ahí, J. Pay, decía, se ha deshumanizado el médico. Tenemos que trabajar en esas competencias de las habilidades blandas, de su sensibilidad hacia los demás, para lograr una adecuada relación y comunicación, que es lo que queremos, médico-paciente. Bien, chicos. Estábamos viendo las habilidades de observación, las habilidades de relación empática. Bueno, y aquí, bueno, yo creo que el tiempo nos está ganando. Algunas técnicas de la acción oratoria. Recordar que, como tenemos que hablar todo el tiempo con nuestros pacientes o con algún otro profesional de la salud, mientras más aire se inspire, alguien dirá, profesor, y con la mascarilla, ¿cómo voy a poder tomar el aire? Me dicen, más tiempo y fuerza tendrá para hablar. Y me dicen por aquí, Raúl, para el orador, la herramienta más importante es la lectura, acompañada por una buena escritura y redacción, con una buena práctica de la fonética, asociada al dominio del escenario. No se debe circunscribir el actuar del consultorio, pues somos docentes en salud permanentemente. Gracias, Raúl. Y María me dice, los ojos son el lenguaje del amor. Muy bien, chicos. Entonces, a ver. ¿Sí? Alguien más en el chat. 15 minutos por paciente es muy poco tiempo, definitivamente, para poder cumplir con todo este perfil de comunicación efectiva, ¿no?, dentro del contexto del sector salud, más aún en tiempos de COVID. Bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes, me ha encantado la participación
María, Jenny, Raúl, Gladys, Isabel, J. Pay, Jocelyn, Ruth, Nadia, gracias de verdad por su participación, Luz María, Ruth Mireya, Olguita, Paula, han estado muy activos, ¿no? Durante este taller de oratoria express. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad.